Hola, hola queridos amigos, el día de hoy voy a hablar sobre cosmovisión mapuche, voy a tratar algunos temas que es posible que la mayoría nunca haya escuchado, de hecho creo que van a haber muchas cosas que nunca han escuchado sobre la cosmovisión mapuche. Em, y bueno, la idea sería, voy a hacer este video en vivo porque los videos en vivo no los ve mucha gente, la idea sería que el video lo vea poca gente porque no es un video que busque la polémica ni nada de eso, sino que son temas delicados que vamos aquí a conversar. Antes de todo, sí, creo que no está de más decir, porque mucha gente me conoce por el tema geopolítico, sobre todo del plan Andinia, temas geopolíticos nacionales. Entonces hay gente que no entiende por qué yo me pongo a hablar de mitología si yo antes hablaba de geopolítica. Y es por una razón muy sencilla. Uno nunca va a poder entender la geopolítica si no entiende la historia. Porque la geopolítica se fundamenta, se sostiene sobre la base de los acontecimientos que han ocurrido, acontecimientos históricos. La historia, lo que fue, el pasado, es lo que construye el presente. Por lo tanto, una persona que hable de geopolítica, si no sabe de historia, si no cita pasajes de la historia a medida que hace su análisis geopolítico, no entiende nada de lo que está hablando. Bueno, y para entender la historia hay que entender el mito. Muchas veces es más importante el mito, porque la historia la escriben los vencedores, la historia se es tergiversada, el mito es la base de la historia. Si tú quieres ir hacia el fondo de la historia para entender la historia, tienes que ir hacia el fondo donde el mito se funde con la historia. Ahí es donde empieza la historia, empieza en el mito. Uno puede decir, sí, pero el mito son cuentos que se inventaban. Es la base de la historia. Si no entiendes el mito, no vas a entender nada. Es como que te saltís la primera parte de un libro, la parte más importante. No se entiende la historia sin el mito. Y el mito tiene muchas funciones, no es solo cuentos. El mito es la base de la historia, es el cimiento, no vas a entender nada de todo el resto de la edificación. Y por otro lado, el mito también tiene que ver con los arquetipos, con la espiritualidad. Mira, el mito es un relato, toda cultura tiene un mito fundacional. En este caso, la cosmovisión mapuche tiene el mito fundacional de Kaikai Tren Tren. Tú no vas a entender la cosmovisión mapuche sin entender el mito de Kaikai Tren Tren, no vas a entender la historia mapuche, porque se cimenta en el mito fundacional de Kaikai Tren Tren, porque el mito no es un cuento, el mito es muchas cosas a la vez. También el mito es una especie de relato histórico que al mismo tiempo se mezcla con lo metafísico, con lo... ¿Cómo lo puedo decir? A que se entienda, porque no quiero usar palabras tan rebuscadas el día de hoy. Quiero intentar que se entienda, porque vamos a hablar cosas importantes el día de hoy. Creo que nunca he hecho un video como el que voy a hacer ahora. El mito también, al ser un relato tan antiguo, revela, encierra la estructura mental de un pueblo. Yo siempre que lo explico quizás muy rápido y no se entiende. Pero en el mito fundacional de un pueblo, en ese mito, en ese relato, en ese cuento, tú puedes revelar, escudriñar, revisar la estructura moral, que significa que tú estás viendo en el mito, estás viendo la estructura psíquica de un pueblo. Prácticamente estáis viendo sus conexiones neuronales, estáis viendo su espíritu. Allí están los arquetipos, ahí están los dioses y demonios que viven al interior de la sangre de ese pueblo. Si no entiendes los mitos de un pueblo, no entiendes a ese pueblo. Y Chile nace de 500 años de mestizaje entre lo hispano y lo nativo. Y el epicentro es España, mestizándose y peleando, guerreando, luchando una guerra contra el pueblo mapuche. Una guerra donde corrió tanta sangre que esa sangre derramada se fue mezclando y en 500 años esa sangre al mezclarse corre por nuestras venas. Si no entendemos el mito fundacional mapuche de Kaikai Tren Tren, no entendemos Chile. Y no vamos a entender el destino de Chile, no vamos a entender el espíritu de Chile y no vamos a entender la geopolítica chilena. Sí.
A ver, voy a redondear la información. Tú nunca vas a entender la geopolítica de España, vamos a España, sin entender la historia de España. Nunca vas a entender la historia de España si no entiendes la religión católica, que es la que le da la estructura moral y por ende sociológica y cultural y civilizatoria del Imperio Español. No vas a entender el Imperio Español si no entiendes la cosmovisión católica, y no vas a entender el catolicismo si no entiendes el Imperio Romano y la cultura griega, el cristianismo y toda esa cuestión. Por lo tanto, para entender la geopolítica de España, estamos yendo a España, tienes que entender la historia de España. Para entender la historia tienes que entender la historia del Imperio Romano, de la cultura griega, los arquetipos y la metafísica de la cosmovisión católica. Por lo tanto, tenéis que ir hasta las capas más profundas de la metafísica prehispánica de España para entender la geopolítica futura de España y entender el alma española. En este caso, estamos tratando el tema mapuche, pero quise ejemplificarlo con España. A veces cuando uno está muy metido en su propio territorio es difícil entender, a veces es más fácil ir lejos para entender las cosas. Bueno, así que hay que entender el mito de Kaikai Tren Tren. Ya. Yo muchas veces hago análisis y busco ser lo más racional posible cuando hago el análisis del mito de Kaikai Tren Tren. Y muchas personas, y esto lo tengo que decir, muchas personas me dicen que yo estoy usando una perspectiva winca, es decir, una perspectiva occidental, cristiana, blanca y europea, por hacer un análisis racional. O sea, estas personas, sin saberlo, están diciendo y están afirmando que los mapuches no eran racionales. No son racionales, son irracionales. Porque si yo hago un análisis racional y me dicen que eso es winca, están diciendo que la cosmovisión mapuche es irracional, que los mapuches no eran racionales, los antiguos mapuches. Y cuando yo hago un análisis desde la intuición, suelo hacerlo sobre todas las cosas, desde la intuición, desde un llamado espiritual, desde esos arquetipos que me mueven desde las profundidades de mi espíritu. Cuando lo hago desde lo intuitivo, me dicen que eso es winca, porque eso del pensamiento mágico es típico del oscurantismo medieval de los españoles, el pensamiento mágico. Típico del catolicismo, del Don Quijote de la Mancha que piensa cosas mágicas, típico occidental, blanco, heteropatriarcal, español. O sea, si somos racionales es winca, si somos intuitivos es winca. ¿Por qué digo esto? Porque significa que no es ese el problema. El problema no es que yo sea racional o que sea intuitivo. El problema es que soy blanco. Entonces buscan excusas para desvalidar lo que yo hablo y no van al fondo del asunto, van a mi color de piel. Bueno, se entiende, la ignorancia es generalizada y es brutal. La ignorancia es atrevida. Debo admitir, sí, que yo soy muy intuitivo. Y que uso después razonamientos para sostener mi intuición. Que eso es lo que hacemos los humanos. La verdad, muchos filósofos han llegado a la conclusión, perdonen la introducción, muchos filósofos han llegado a la conclusión que nosotros simplemente usamos la razón para justificar lo que creemos de manera intuitiva. La razón es una excusa. Por eso lo más racional que podemos hacer es aceptar ese hecho. Cuando una persona cree que es totalmente racional, está siendo irracional porque no es capaz de aceptar la intuición, que corre por sus senderos mentales. Negar la intuición es totalmente irracional. Por eso yo me dejo llevar por la intuición, no tengo problemas con eso, no tengo un problema. La gente que es muy intelectual realmente es tonta, que se las da de muy intelectual. Por eso se les cierran las puertas del conocimiento a la gente que intenta aparentar esa hiperracionalidad, que necesita fuente para todas las cosas. Prácticamente hay gente que se está ahogando y tú le dices, oye, nos estamos ahogando. Y te dicen, pero ¿y dónde está la fuente? Bueno, nos estamos ahogando, weón, nos estamos ahogando, weón. Bueno, eso no quita que sea bueno ir a la fuente. Ya, está bien. Vamos a intentar acercarnos a la materia.
estoy acercándome a la materia. Lo que pasa es que vamos a tocar un tema muy delicado, suscita muchos problemas. Necesito acercarme de a poco. Yo no quiero que esto se malinterprete, porque para mí esto es serio. Porque muchos tratan el tema, como digo, muchos hablan del tema de Kaikai Tren Tren como si fuera un cuento. Mira, una serpiente que quiso destruir a los humanos con un diluvio, con las aguas, y otra serpiente los salvó. Elevó la tierra y salvó a los humanos. Punto. Ese es el cuento. Cuando yo intento invitar a reflexionar, y digo, ya, pero espérate. Nuestros antepasados nos dejaron ese conocimiento, ese relato, para que lo reflexionemos, para que lo mastiquemos, para que digamos qué hay aquí, oculto o revelado para nosotros, que dejaron ahí guardado, que guardaron y atesoraron con tanto ahínco. El mito de Kaikai Tren Tren es sencillo. Una serpiente de las aguas de los mares quiere destruir a la humanidad con las aguas. La serpiente de Tren Tren los salva, se hacen rogativas, obviamente, hay todo un tema, pero en síntesis es eso, y eleva la tierra y salva a los humanos. Bueno, pasan otras cosas también, pero ese es el epicentro de la historia. Y muchos se quieren quedar con eso. ¡Oh, qué bonito cuento! Y piensan, y como, sí, dos serpientes, sí, son dos serpientes. Los antiguos araucanos, los antiguos mapuches, nos dejaron ese conocimiento sintetizado, se dieron la tarea de sintetizar. Es súper difícil sintetizar mucho conocimiento. Imagínate sintetizar libros y libros de conocimiento en un pequeño relato, del cual tú puedes extraer kimun, conocimiento, pero a manos llenas. Pero cuando invito a la reflexión y hago análisis racionales al respecto, mucha gente me acusa de que estoy tergiversando. ¿Por qué? Porque según ellos dicen, tú estás tergiversando porque tú no eres mapuche. Los mapuches son los que tienen el conocimiento de la cosmovisión mapuche. Ahora la pregunta es, ¿cómo saben que no soy mapuche? Porque en 500 años de mestizaje, la sangre mapuche corre por las venas del 86% de los chilenos según estudios genéticos. Y el 10% de Chile, el 10% de los chilenos que aparecen en la lista de la CONADI, que figuran como pueblos originarios, como los mapuches y todo eso, también son mestizos. O sea, perdón que lo explique de manera racional. Esto me llegó de manera intuitiva, pero después lo busqué entender de manera racional. Lo voy a explicar de manera racional. El 86% de los chilenos, según estudios genéticos, tiene sangre mestiza. Y son hispano-araucanos, hispano-mapuches. El 86%. Y el 10% de los chilenos pertenece a los pueblos originarios. Pero ese 10% también es mestizo. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese 10% de pueblo originario son mestizos, pero el otro 86% de chilenos también son mestizos? Entonces, ¿cuál es el parámetro para meter a uno en el saco de los pueblos originarios y dejar al otro afuera? Si en ambos casos ese 10% y el 86% son mestizos igual. Entonces tú vas a ver mapuches blancos y vas a ver chilenos morenos. Entonces una persona va a decir, sí, pero es que eso es algo cultural. No, porque esa lista del 10% no fija nada cultural, ve el puro apellido. Y el apellido por línea materna se pierde y por vía paterna se mantiene. Pero justamente se sabe que la cultura mapuche, como el hombre siempre fue guerrero, se hacían censos y siempre había un hombre, disculpe que avance muy rápido, es que la idea es pasar a la cosmovisión, pero esto es necesario. Los censos de la población mapuche que se hicieron a lo largo de la historia de la conquista española, de la guerra de Arauco, en 300 años de historia, siempre había un hombre por cada 10 mujeres. O un hombre por cada 9 mujeres. En la cultura mapuche. Porque ser hombre era ir a morir en batalla. Por lo tanto, no habían hombres, habían puras mujeres. Luego vino la independencia, la pacificación de la Araucanía, a lo que voy es que durante toda la historia del pueblo mapuche habían 9 mujeres por cada un hombre, es decir, se perdieron todos los apellidos. Además del borrón de historia, además de la desculturización, bla, bla, bla. Entonces,
solamente el 10% de los descendientes del pueblo mapuche tendría apellido. Adivinen cuánto es el porcentaje de pueblo chileno que tiene apellido mapuche. El 10%. Pero realmente son el 85% de chilenos los que tenemos sangre mapuche y sangre española en las venas. Por lo tanto, esa sangre corre por nuestras venas. Tiene mucho sentido que justamente sea el 10% de chilenos que pertenece al pueblo originario y sea el 10% pertenece al pueblo originario porque tiene apellido, porque lo heredó por vía paterna, y justamente era el 10% eran hombres en la cultura mapuche. Ya. Vamos a tener que pasar mucha materia porque esto va a suscitar mucha discusión. Mucha gente dice, pero yo soy diaguita, no soy mapuche. Oh, pero y los Selknam, no, pero yo soy de Arica. Bueno, es que lo que pasa es que esto yo no lo pensé ayer, esto lo vengo estudiando un rato. Igual voy a tener que mencionarlo porque el día de hoy yo voy a intentar dar una cátedra sintetizándolo todo. Vamos a ir a Kaikai Tren, pero vamos a entregar toda la información que se pueda. Pero primero tenemos que definir qué es un mapuche, porque si no definimos lo que es un mapuche queda la mansa escoba. Por eso está la escoba. Y por eso me dicen, no, tú estás tergiversando la cosmovisión porque eres blanco. Punto. No, ni siquiera no me dan un argumento real. Me dicen, me atacan por el color de piel. Pero primero definamos qué es mapuche. Por eso está en discusión qué es el mapuchómetro. Que andan todos con mapuchómetro en mano para decir tú no eres mapuche porque eres muy blanco. Y si explico el tema genético y digo que somos todos mestizos y que soy igual de blanco que la mayoría de los mapuches y la mayoría de los chilenos y otra mitad son morenos y la otra mitad son blancos, tanto en el pueblo mapuche como los que no son mapuches, al final. Entonces, ¿dónde está tu parámetro? Si el color de piel valió callampa, ¿cachai? Porque la mitad de los mapuches son blancos. Hoy en día. Entonces tiene que ser otro el parámetro. Si alguien me dice, no, pero es que es algo cultural. O sea que los mapuches que perdieron la cultura porque fue borrada. Ya no son mapuches, ya, perfecto. Pero la pueden recuperar la cultura porque se la quitaron. Obvio que pueden recuperarla, ¿cierto? Sí. Pero yo no. ¿Cuál es el parámetro? ¿Quién puede y quién no? Si somos mestizos, podemos recuperar la cultura que nos fue arrebatada desde esta perspectiva. O si soy un hijo guacho de la cosmovisión mapuche, si mi mamá, mi abuela mapuche murió en el parto y mi bisabuelo guacho quedó ahí tirado en el campo, entonces yo no puedo rescatar, no puedo despertar ese espíritu mapuche que está en mis venas, que se mueve por mis venas y dice, oye, aquí estoy, despiértame, despierta tú, mejor dicho. Ese espíritu que está al interior de mi sangre y que me pide que recupere esos antiguos kimunes. ¿Puedo? ¿Puede el chileno que tiene la sangre manchada de sangre española y sangre mapuche en sus venas, puede recuperar ese kimun? ¿O tenía que tener apellido? Ahí sí. O sea, era el apellido de la cuestión. Bueno, entonces, como digo, unos sacan el apellido, otros sacan el color de piel, otros sacan que no, es un tema cultural. Sí, pero si la mayoría de los que son mapuche perdieron su cultura y la están recuperando. Entonces, ¿podemos recuperarla? Sí, pues. Claro. Y cuando dicen, no, es que algo solo cultural, perdí la cultura y ya no eres mapuche. O sea que en la sangre, en el espíritu, no importa eso. Lo mapuche es algo netamente racional que se aprende nomás. Lo mapuche es algo que se aprende, es algo intelectual. Ser mapuche es algo totalmente intelectual, se aprende. Es como aprender matemáticas, lenguaje. Se aprende a hacer la cultura mapuche, se aprende pero intelectualmente. No está en el espíritu, no está en la sangre. Da para largo. Esto, la gente llega y da respuestas a esto, como si lo tuviera muy sabido. Dice, no, es que es algo cultural. Discutimos 5 minutos y se le cae todo el argumento y buscan otro. No, pero es que tenéis que tener un 51% de sangre mapuche. Si tenías un 49% de sangre mapuche, ya cagaste. O sea, tienes que tener más acciones de la sangre mapuche que acciones de la sangre española al interior de las venas. A huevona la hueá. Porque así estamos los chilenos. Tenemos mitad y mitad. Los análisis genéticos dicen que la cuestión es como mitimota. El chileno promedio, mitimota. Entonces uno sale en blanco, el otro en moreno, porque la weá es mitimota, ¿cachai? Y por eso el mestizaje no se da de manera homogénea.
No salen, si unos son morenos, los otros blancos, no sale un color intermedio. No. Te van a salir unos cuantos blancos y otros cuantos morenos. Y de repente un par intermedios, pero así es el mestizaje. Así funciona. Por eso en tu misma familia van a haber unos morenos y unos blancos. ¿Cachai? Y aunque pasen 100 años, 500 años de mestizaje, van a seguir habiendo unos más blancos y otros más morenos. Mala wea, porque así funciona la genética, si no la inventé yo la wea. Ya. Así que ya explicamos eso. Disculpen que haya tratado el tema y disculpen que lo hable con pasión porque es un tema importante y el Kimun se transmite con pasión. Y hay gente que dice, no, pero ¿cómo habláis así? No, si yo no soy tan prepotente como aparezco en las redes sociales, ¿sí? O cuando hablo temas importantes, yo me apasiono, sí. ¿Cachai? Sea en redes sociales o en persona, igual me apasiono cuando hablo de temas importantes, pero no es que haya odio del tema, sí. No, no es tan así, sí. Pero hay que hablar con pasión también, los temas importantes. Hay que apasionarse en la vida, si para qué tan amargado, ¿cierto? Ya. Vamos a pasar con Movisión entonces. Ya definimos que los mapuche, como estamos mezclados, es algo que hay que despertar, que está en las venas, está en la sangre. Y alguien va a decir, ah, pero eso es racismo, porque si estás apelando a lo genético, eso es racismo. No me importa si suena mal o suena bien, la weá está ahí. ¿Sí? Se mueve por tus venas, weá. Entonces, gente que intenta explicar y así tan... Oh, bueno, ya, pero no vamos a hablar de eso. Ahora también, bueno, igual para redondear voy a decir que hay gente que me dice, ya, pero tú no pareces mapuche porque no estás vestido de mapuche. ¿Y que sabéis qué pasa? Me da como como cosa ponerme el trailonco para la cámara, ¿me entendí? No, porque siento que está tan manoseada la weá. Yo tengo mi trailonco aquí mismo. Tengo mi guiñelfe aquí también. Tengo mis guiños allá. Pero ponérmelos para la camarita, weón. Cuando está tan manoseada la weá. Cuando está la weá una película, una caricatura de Pocahontas, weón. Cuando los weones tienen toda tergiversada la weá y más encima me vienen a acusar a mí de tergiversar la weá. Cuando yo a lo que me dedico a esta weá. Yo vivo la weá todos los días, todo el día, así que no necesito ponerme el trailonco para la cámara para hablar de esta weá. Me encantaría sí que no fuera problema. Pero bueno, estamos en tiempos complicados. Como digo, yo no quiero que se preste para la superficialidad. A mí lo que menos me importa es la superficie, ¿cachai? Entonces como que la gente busca lo que se parezca, no lo que sea realmente. Por eso ya me repugna un poco, por eso ante la cámara a veces pongo mi Winelfe, sí. He usado a veces el tralilonco, pero hay veces que no. Hay veces que no. Y es por esa razón. Bueno. Y algunos, bueno, y también, como digo, es necesario aclarar conceptos. Que es lo mapuche, que no es lo mapuche. Antes de tratar este tema. Porque va a seguir la discusión. Me van a decir, ya, pero yo estoy en Arica. Yo no tengo sangre mapuche. O yo estoy en Punta Arenas, no tengo sangre mapuche. O los huilliches no son mapuche. O los picunches tampoco son mapuches. Pues si los mapuches son reches, de hecho la palabra mapuche se acuñó hace poco. Antes no se llamaban mapuches, se decían reches. Van a salir un montón de cosas. O no, está diciendo araucano, eres de derecha. O dicen mapuche, eres de izquierda. Me han dicho esa weá. Entonces me acusan de izquierda y de derecha. Me acusan por ambos lados. Y ya yo... Bueno, aclaremos quizás conceptos antes de entrar en materia. Porque hoy, el día de hoy, la idea es dar una clase de magistral. Explicarlo todo. Lo que se pueda explicar abiertamente. Hay cosas que simplemente no se van a poder decir. Ya. ¿Mapuche de Arica Punta Arena o no? A ver, ¿cómo lo explico? Vamos a tener que dar un poquito de historia. El epicentro de la guerra de Arauco fue en la zona centro y centro-sur de Chile. La mayoría de los españoles
todos venían para Santiago y para la zona ahí, la guerra de Arauco, todas esas zonas. Entonces la mayoría de españoles vino para acá, para la zona de habla mapuche, es decir, zona Picunche, Mapuche, esas zonas. ¿Ya? Santiago y más para el sur, pero esas zonas de cultura mapuche. Ah, verdad, y definamos qué es mapuche. Porque hay quienes dicen que los picunches no eran mapuche y que los huilliches tampoco son mapuche. ¿Pero qué es mapuche? Mapu, territorio, che, gente, o sea, gente del territorio. Realmente la palabra mapuche no está aludiendo a un pueblo en particular. Está aludiendo a gente de un territorio. Si desentrañamos etimológicamente la palabra mapuche. Por lo tanto, si yo dijera China mapuche, etimológicamente significaría gente del territorio chino, gente de la zona de China, gente del territorio chino. O sea, China mapuche significa chino, o chinache, China mapuche es lo mismo. Entonces, depende del contexto de lo que yo estoy diciendo para saber qué significa mapuche. Si yo digo mapuche y estamos en China, mira, oye, los mapuches, estoy diciendo los chinos. ¿Sí? Si yo estoy en China y digo, oye, mira, oye, los mapuches, ¿qué comen? Estoy preguntando qué comen los chinos. Si yo estoy en Hawái y digo, oye, ¿cómo construyen aquí los mapuches? ¿Cómo construyen los hawaianos? Porque mapuche simplemente significa gente del territorio. Pero, como nosotros estamos utilizando el término para poder... ¿Qué pasa? Hay muchos pueblos que hablan mapudungún, o que lo hablaron. Los picunches, los huilliches, los pehuenches, los lafkenches, ¿ya? Entonces, toda esa gente es gente de un territorio, ¿cierto? Porque están cerca todos, gente de un territorio, y que hablaron mapudungún. La palabra es una expresión del alma. El idioma construye una civilización. Entonces, todos los pueblos que hablaron mapudungún conforman una cultura. La cultura que habla el mapudungún. ¿Cómo le podríamos llamar a esta cultura? ¿Cómo le podríamos decir a esa gente? Bueno, es gente de ese territorio donde se habla el mapudungún. Es mapuche. Que habla mapudungún, es gente del territorio donde se habla mapudungún. Por lo tanto, la palabra mapuche es perfectamente aplicable, porque significa gente del territorio y más encima la palabra mapuche está dicha en mapudungún. Por lo tanto, si digo mapuche, se podría dejar entrever claramente que es gente de un territorio y más encima está dicho en mapudungún. O sea, gente del territorio donde se habla mapudungún sería una buena síntesis mapuche. O sea, se puede decir fácilmente, no hay ningún problema. Porque hay gente que me acusa de ser de extrema izquierda por decir la palabra mapuche. Ya bueno, pero quizás en mucho deseo voy a intentar pasarme al otro tema. Ahora bien, el epicentro de la guerra de Arauco fue en el territorio mapuche, ¿ya? Desde los Picunche, estaban también los Huilliches más al sur que tienen otra historia, pero, y de hecho, culturas hay una diversidad cultural en el interior de los mapuches. Los Huilliches son muy diferentes de los Reche, pero no importa. Son territorios donde se habló la misma lengua. Los Huilliches al parecer la adoptaron en cierto punto. Bueno, pero en todo pueblo hay matices, po. Bueno, pero entonces mapuche es un concepto perfecto, etimológicamente, para aglutinar a los pueblos que hablaron mapudungún. Y hay gente que me dice, no, pero ellos nunca se llamaron mapuche a sí mismos, porque nunca estuvieron del todo unificados. Y yo le digo a esta persona, ya, pero imagínate que yo quiero hacer un análisis lingüístico de las lenguas, porque cuando tú haces un análisis lingüístico, esto es súper importante lo que voy a decir, porque esto lo explica todo. Si tú haces un análisis lingüístico de los distintos pueblos, tú tienes que hacer familias lingüísticas. Entonces, si tú están las lenguas romance, o están las lenguas andinas, ¿ya? Está el quechua, el aymara, hay distintas lenguas que están dentro de las familias andinas, del dialecto andino. Y alguien va a decir, sí, pero nunca hubo un pueblo que se llame el pueblo andino. ¿No existió ese pueblo andino? No, no existió ese pueblo andino. Pero yo, como estudioso de la lengua, necesito ponerle un nombre a la cuestión, po, para aglutinar estos pueblos que hablaron dialectos de una familia lingüística, po, del pueblo que el quechua, el puquina, y si no está el concepto lo invento, po, andinos, po, malacuea. Podemos usar otro concepto, los del Tahuantinsuyo, pon el nombre que queráis. Mira, ya da lo mismo a esta altura. Entonces, pero el mapudungún está 1000 veces más unificado que los dialectos andinos. Entonces, es una familia lingüística. ¿Cómo le pongo a eso?
No pueden ponerle nombre. Yo le he preguntado a esta gente, oye, pero dime cómo le llamaríais. No, y buscan, no pueden decir mapuche. Porque odian los mapuches, weón. Punto, weón. ¿Y por qué lo odian? Mucha gente. Porque se creen patriotas chilenos. Y como ellos supuestamente son patriotas chilenos, ellos sienten que cualquier cosa mapuche le hace daño a Chile. Por lo tanto, ellos tienen que destruir los mapuches. De manera inconsciente, no lo saben tanto, pero eso es lo que están haciendo. Porque lo racional es una capa superficial de lo que realmente está pasando. Lo racional simplemente es una justificación para lo que tú realmente quieres hacer. Cuando alguien te dice, no, los mapuches nunca existieron, y te busca yo le pongo todos los argumentos racionales sobre la mesa, no son capaces de responder. Yo les digo, ya, pero ¿cómo le llamaría a todos los pueblos que hablaron mapudungún? Y no pueden decir que eran los mapuches, no pueden. Porque odian los mapuches. Por eso lo hacen, ya. Porque para ellos su visión de Chile es tan frágil que se parte en 1000 pedazos si existe los mapuches. Y si tu visión de Chile es tan frágil, algo se va a quebrar por otra razón también. O sea, da lo mismo los mapuches en este sentido. Chile se va a partir en trocitos igual si es tan frágil. Ahora es tan frágil, yo no lo creo. Lo que pasa es que este Chile que están construyendo este sector, que odia a los mapuches, es un Chile frágil. Porque si Chile no se arraiga al territorio, a su verdadero pueblo y a su verdadera historia, Chile es una wea frágil, po, wea. ¿Qué es el Chile que está construyendo este sector como... Ay, no quiero entrar en política, no iba a entrar en política, pero esta derecha como supuestamente patriótica y la wea, que supuestamente ama a Chile y la wea. Cuando tú le preguntáis a esta gente, supuestamente patriótica, ¿qué es Chile? No pueden responder en profundidad. No pueden. Porque tú le decís, ya, pero los chilenos, el 86%, tenemos sangre, somos mestizos. O sea, Chile nace de un mestizaje hispano, nativo. O sea, Chile es eso. Y alguien va a decir, y esto dice, no, pero es que yo soy alemán, pues. Sí, pues yo soy Kaiser, yo soy Matei, yo soy... Entonces salen estos locos, no, pues yo soy de origen alemán, pues yo no tengo sangre mapuche. Ya, pero tú eres del 1% de... Tú no eres Chile, pues, weón. Chile, la médula de... La gran masa de Chile. Chile es la mayoría de Chile. Y Chile se gesta en la guerra de Arauco. Y Chile se gesta en esta síntesis y en esta guerra y en esta lucha y mezcla entre lo hispano y lo nativo. Y si Chile no es eso, y no reconoce esa sangre mapuche en sus venas, y no reconoce que la estrella de la bandera chilena es una guñelfe, porque es una guñelfe, si no se reconoce lo mapuche que está dentro de la bandera misma de Chile, y si no se reconoce lo mapuche que está dentro de nuestras propias venas, entonces Chile se cae a pedazos. Por eso les da tanto miedo a los mapuches, porque si Chile se va a ir a caer a pedazos, sí, porque su Chile es muy frágil. ¿Qué es Chile? Las instituciones. ¿Qué es Chile? El Estado de Chile, la República de Chile. Esa es la capa superficial. El Estado es el contenedor del pueblo, de la nación. No es la nación. El Estado es simplemente un contenedor. La nación es lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? No pueden contestar. No pueden contestar que es una mezcla, para bien o para mal, porque al menos el 86% de chilenos, o sea, Chile, es una mezcla hispano-mapuche. Y ellos no pueden decirlo porque odian los mapuches. Y además que esos locos que están allá son alemanes, ni siquiera son chilenos. No tienen ni un apellido español, siquiera ni mapuches, ni uno de los dos. No son ni españoles ni mapuches, son alemanes, güey. Son no sé lo que sea, güey. No voy a decirlo. Entonces, claro, pues, quedarían expuestos que ni siquiera son chilenos, pues, güey. Y nos quieren gobernar más encima y nos gobiernan. Ni siquiera son chilenos. Son alemanes o son... No lo voy a... No sé, no lo puedo decir. Ya bueno, pero... Por eso es tan difícil decir mapuche. Siempre hay gente que me odia por decir la palabra mapuche. Y después aparecen otros que me odian por decir la palabra araucano. Me dicen, no, ese término es español. ¿Estás usando un término español? A ver, ¿cuál es la etimología española del término araucano? No tiene, pues, porque no es un término español. Pues.
Araucano no es un término español. Pero eso no lo voy a tocar acá porque ya la idea es pasar materia. Voy a terminar, sí, de redondear ¿por qué los chilenos tenemos sangre mapuche? Todos. Los chilenos. Porque durante toda la conquista, los españoles estuvieron en la lucha contra los mapuches. Estuvieron ahí. No andaban de vacaciones por Tierra del Fuego, no andaban de vacaciones, Chile ni siquiera llegaba hasta Arica. Los españoles llegaron a la guerra de Arauco, llegaron a luchar contra el pueblo mapuche. Y ahí se mestizaron con el pueblo mapuche. Y esa es la base hispánica. Todo español de origen chileno, todo chileno de origen español, si usted es chileno y tiene apellido Gutiérrez, González, Rodríguez, si usted es chileno y tiene apellido español, usted es descendiente de los españoles que vinieron a pelear con los mapuches y por ende se mestizaron con los mapuches. Después, cuando fue la guerra del Pacífico, se chilenizó el norte, se llevaron chilenos para el norte, pero venían de la zona central, ya estaban mestizados con picunche. Aunque si usted es chileno y tiene un abuelito aymara, usted tiene un abuelito aymara, tiene otro abuelo, tiene un linaje español también, y tiene, por lo tanto, en tanto que tiene un mestizaje español, usted también tiene sangre mapuche y picunche en las venas. Y si usted es de Tierra del Fuego y dice, sí, pero yo soy Selknam, no tengo sangre mapuche, sí, pero usted en tanto que tiene sangre española, de los chilotes que poblaron Tierra del Fuego también, esos chilotes de apellido español, esos chilotes tenían mestizaje huilliche. Porque a Chile solo llegaron hombres de España. A Chile prácticamente no llegaron mujeres durante 300 años de guerra, de la conquista. No llegaban mujeres porque esta era una zona, un campamento militar. Chile no era el virreinato del Perú, Chile era un campamento militar. Por lo tanto, solo llegaron hombres y por lo tanto se tuvieron que mestizar sí o sí con la población autóctona. En este caso, mapuche, picunche o huilliche. Por lo tanto, todo chileno de origen español, de norte a sur, porque venían de la zona central, se fueron para el norte y para el sur. De Arica a Punta Arenas, sangre mapuche en las venas, mala wea. Eso. Además de los diaguitas, además de los aymara, que van a ser la diversidad interna que tenemos en Chile. Y si usted tiene un abuelito o tatarabuelo francés, bueno, mala wea, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, esto no es negar lo diaguita, no es negar lo atacameño, no es negar lo rapanui, es explicar hasta dónde llega el alcance genético del pueblo mapuche. Y Malacuea y el alcance de lo español también llega de Arica a Punta Arenas y también lo mapuche. No sé por qué no les gusta tanto, no odian, hay gente que se enoja, pero bueno. Ya. Entonces era importante entender esto. Porque a veces cuando un pueblo conquista a otro, termina siendo conquistado sin saberlo. O cuando un pueblo absorbe al otro, no se sabe quién absorbió a quién. A la larga. Porque cuando Roma absorbe a Grecia, ¿quién absorbió a quién? Porque al final fue Roma, al absorber a Grecia, la cultura griega es tan rica, tan fuerte, que al final fue Grecia la que absorbió a Roma. Por eso se habla de lo greco-romano. Es más importante lo greco que lo romano. Al final. O un consumidor de pasta base. Hoy día hice una analogía con pasta base, voy a hacerla ahora, que es fea la analogía, pero... Un consumidor de pasta base. ¿Quién está consumiendo a quién? ¿El consumidor a la pasta base o la pasta base está consumiendo al consumidor? Alguien que se toma una planta poderosa, un San Pedro. ¿Quién está poseyendo a quién? ¿Él posee el San Pedro lo posee a él? Cuando un pueblo absorbe a otro pueblo, ¿quién absorbió a quién? Porque estamos hablando de mestizaje. No es el caso de Inglaterra, que fue a las colonias de Estados Unidos y hizo un genocidio con la población nativa y no se mezcló, porque eran muy, muy racistas. Si tú crees que los españoles eran racistas, los ingleses eran racistas. No se mezclaban. En cambio acá, los españoles pueden ser todo lo malo que tú queráis, pero se mezclaron. Se mezclaron al minuto 1. 500 años tenemos de mestizaje. Por lo tanto, todo chileno tiene sangre española, pero todo chileno de origen español tiene sangre mapuche en las venas. ¿Quién absorbió a quién? Terminamos siendo absorbidos todos por la sangre mapuche. Alguien me pregunta por qué en la zona de Arauco gana la derecha. Aquí no vamos, lo lamento, pero es que ya hice el manso paréntesis, perdónenme por no tratar ese tema.
pero que ya hice el manso paréntesis para explicar qué era los mapuches y quiénes son los mapuches y hasta dónde llegan los mapuches. En términos genéticos, y ya hablamos de que esa sangre que corre por las venas igual transporta un espíritu. Por mucho que puedan haber matices, ustedes igual matizan esta información cuando uno intenta sintetizar, y ya llevamos harto rato hablando, pero yo al sintetizar igual hipersinteticé. Hablamos de muchas cosas, definimos lo que era mapuche, vimos los alcances genéticos de los mapuches, hablamos de un poco, filosofamos al respecto, ya definimos qué es ser mapuche y ya podemos hablar ahora de cosmovisión mapuche, porque si no, siempre queda la masa escoba si no definimos qué es lo mapuche para poder hablar de este tema. Porque lo espiritual va en la sangre. El mito de Kaikai Tren Tren, ahora podemos hablar porque lo mapuche, hay cosas que están en el espíritu mapuche y que se mueven ahí, en una capa espiritual, que dan forma a la forma, al carácter mapuche, y que en tanto que ya hablamos de que lo mapuche, el espíritu, la sangre mapuche se esparció por todo Chile y terminó absorbiendo genéticamente a todo Chile, o la mayoría, o al 86%. Entonces hay algo ahí. Hay kimunes que quieren ser despertados. Hay fuerzas que están ahí al interior de nuestras venas. Por lo tanto, tenemos que descifrar lo que dice el mito de Kaikai Tren Tren, los conocimientos que hay ahí escondidos, para saber, para extraer esa información. Porque como digo, ¿de qué nos sirve saber que una serpiente tiró agua para matar a los humanos y la otra levantó la tierra para salvarlo? Y punto. Si ahí hay conocimiento. Los antiguos dejaron ese relato ahí y lo atesoraron con todo su ahínco para que extrajéramos las claves arquetípicas que están ahí. Y bueno, voy a intentar no usar palabras como arquetipo y cosas porque suenan muy raras, y la idea es que esto se pueda entender. A mí tampoco me gusta cuando la gente habla con palabras tan raras, pero que a veces son palabras precisas igual pero bueno. Entender el alma mapuche. Entender la estructura mental. El mito de Kaikai Tren Tren esconde algo pero brutal. Igual debo decir una cosa. Mucha gente piensa, dice, ya, pero los mapuches deben saberlo. Sí, pero ya definimos lo que era mapuche, por un lado, y por otro, quienes conservan la cultura. No necesariamente todos saben todo. Porque hay gente que también idealiza, así como que todos los mapuches son expertos en cosmovisión mapuche. ¿Ya? No es por denigrar, pero es para aclarar también. Porque hay gente que se hace una película de Pocahontas porque vieron mucho Pocahontas y se imaginan que todos los indios hablan con el árbol que aparece en la cara de una anciana en el árbol y les habla cosas, y hablan con los animales y con las plantas. No todos. No todos, porque no es una película de Walt Disney la wea, ¿cachai? Hay muchas cosas que están muy ocultas y que saben un puñado y nadie más sabe nomás, po. Y puede que haya cosas que nadie sabe porque están por saberse. Es como pensar que todos en España son expertos en la cosmovisión católica y cristiana. Y por lo tanto conocen a la perfección las profundidades del mensaje de Jesucristo. En bola ni uno lo sabe. En bola ni uno entiende qué quiso decir Jesús, weón. En bola nadie lo entiende, weón. En bola sí. En bola un par. En bola todos, pero en bola nadie, po. En bola antes lo sabían y ahora ya no. Entonces, a veces tengo que ir lejos para dar el ejemplo, un ejemplo para poder llegar de nuevo para acá. Porque a veces idealizar es bonito. Yo idealizo todo el día, estoy todo el día. Si me veis, en cualquier momento del día yo estoy idealizando, todo el día. Idealizar. En eso estoy todo el día. Pero igual hay límites. ¿Ya? No se puede a veces idealizar tanto. No sirve. Ya. Entonces, el mito de Kaikai Tren Tren. Esto que voy a decir, por eso lo hice esta pequeña introducción, posiblemente muchos no lo sepan. Porque como digo, para la mayoría de chilenos y también para muchos mapuches, el mito de Kaikai Tren Tren no lo analizan.
Y como digo, no es por denigrar, no es por tirar mierda. Estoy diciendo nomás de que igual hay que escudriñarlo, chiquillos. Y les digo a todos, hay que escudriñarlo y reflexionar. Hay gente que me dice que yo manoseo mucho los mitos. Y sí, pues hay que tocarlos con las manos. Revisarlos, escudriñarlos. Porque para eso están ahí, para sacar los nutrientes de eso, porque es alimento. Alimento del Kimun. Hay gente que piensa que los conocimientos ancestrales hay que dejarlos en un museo, quietos, sin tocarlos, no los toques. No te atrevas a pensar que puede decir eso. En el museo se muere la cultura. Y que no se malentienda lo que digo. Yo si pudiera, te hago 1000 museos, mando a construir 1000 museos, al toque. Pero tiene que entenderse la profundidad de lo que estoy diciendo. En el museo, la cultura se muere. Si tú no la tocas con tus manos, si tú no la vives. La cultura griega se mantuvo viva porque ellos pensaban, no era como, hay que mantener quieta la cosmovisión griega. No toquen a Platón, weón, no sé, déjalo ahí quieto, weón. No, los weones filosofaban, discutían, sabes que estáis equivocado, esto quiso decir no. Y eso no significa agarrar los libros de Platón y cambiar de lado las páginas y reescribir Platón. No, el libro de Platón déjalo ahí, tal cual. Pero podemos discutir al respecto. Y puede que descubramos cosas nuevas porque nunca entendimos bien a Platón y después lo podamos entender bien. Por lo tanto, el mito de Kaikai y Tren Tren podemos discutirlo, podemos analizarlo. La cultura tiene que estar viva, po, weón. Si tú la dejas quieta ahí, se muere, po, weón. No circula lo que no se mueve está muerto, po, weón. Y eso no significa que vayamos a tener que reescribir la historia de Kaikai Tren Tren. Que esa se quede ahí quieta, que se entienda, o sea, me refiero, no la vamos a distorsionar, no la vamos a reescribir, pero podemos escribir nuestras propias conclusiones al respecto, que pueden estar erradas o no, pero el mito de Kaikai Tren Tren va a permanecer. Bueno, era necesario decirlo porque mucha gente como digo, tengo que escudarme un poco porque me atacan por querer reflexionar sobre el mito de Kaikai Tren Tren. Y creo que eso es lo que nuestros antepasados querían, que reflexionáramos, po, weón. ¿Para qué nos dejaron el tremendo mito, po, weón? Hay quienes dicen que pudo haber sido un acontecimiento histórico el de Kaikai Tren Tren, que no es un relato metafísico, sino un hecho histórico, real. ¿Y sabéis qué? Yo creo que sí, lo es. Pero a veces la realidad se mezcla con la metafísica, quizás nunca estuvo separado. Quizás los conocimientos están ahí también. Y están. ¿Qué quiere representar Kaikai? ¿Y qué quiere representar Tren Tren? Yo hice un video, creo que lo subí hoy día, pero vi que no se entendió nada. Lo borré. Cara de palo. ¿Por qué lo borré? Porque yo creo que esta cosa se entienda, po. No me sirve subir un video que nadie entendió. Nadie lo entendió, al parecer. Pocos lo entendieron. Algunos entendieron todo lo contrario a lo que quise decir. Lo borré y voy a decirlo aquí mejor. Porque mejor me explayo. Porque en un video de 1 minuto y medio, para que todos entiendan lo que quieren entender nomás, no sirve. Prefiero que los 14 que están viendo esta cuestión y que quizás hasta disminuya el número porque la cuestión es fome y latera lo que voy a decir, y que 3 personas, una persona lo entienda. O por lo menos decirlo bien. Y si nadie lo va a entender, mala cueva, ¿cachai? Y si queda en cero el número de gente que ve, mala cueva para mí nomás. O mala cueva para quien sea. Bueno. Mucha gente genera una idea de que Kaikai y Tren Tren, como son 2 serpientes, dicen, mira, será como el yin yang, 2 fuerzas cósmicas, así que representarán el equilibrio de las energías naturales. Punto, ya, no hay nada más que reflexionar, ya, vámonos, se acabó el video. No, pues bueno. Una de las serpientes quiere destruir a lo humano. La otra serpiente los salvó. El equilibrio cósmico, ya, filo, se acabó. No, pues, o sea, hay que reflexionar, pues, bueno. Si la weá fuera tan así, nomás el equilibrio cósmico, tal vez lo es, sí, tal vez sí. Pero si fuera una cuestión tan fácil,
Bueno, se esforzaron por atesorar cientos y quizás miles de años un relato, bueno, tiene conocimiento. Yo lo sé y vamos a avanzar. Eh, Aquí está encriptada una información, pero valiosísima. Porque Kaikai quiso destruir a los humanos. Y Tren Tren los salvó. Significa que si observamos el arquetipo de Kaikai, vamos a saber qué es lo que nos destruye. En lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo nacional, en todos los sentidos, en lo psicológico, en lo corporal. Y si vemos el arquetipo de Tren Tren, vamos a saber dónde está la salvación. Y si eso suena muy, muy cristiano y a alguien no le gusta, dónde está lo que construye, lo que edifica. Porque lo que Kaikai quería destruir al humano, Tren Tren salvó a los humanos. Bueno, sí, salvó a los humanos. ¿Dónde está la salvación en ese sentido? ¿Qué es lo que nos podría salvar a nosotros, en lo personal, en lo familiar, en lo mental, en lo nacional? Uno es el arquetipo de la destrucción y otro es de la construcción, o sea, de lo que te salva, y el otro el que te quiere asesinar. Entonces hay que ver esos arquetipos, porque ahí está el conocimiento. ¿Qué es lo que destruye según nuestros antepasados, según los mapuches? ¿Qué es lo que nos destruye? Ellos nos dijeron ahí, mira, acá esto es lo que te va a destruir. El mar, así, el agua, porque Kaikai movía el agua y a través de un diluvio quiso destruir a los humanos. O sea, lo que nos va a matar es el agua. No es tan fácil. Porque Kaikai no es la bestia de los ríos. No. No es la bestia de la lluvia, no es de cualquier agua, es las aguas de los mares. Hay algo encriptado ahí. Levantó los mares para destruir al humano. No hizo llover para matarnos, no hizo que un volcán lo hiciera, lo hizo que fueran las aguas. ¿Qué se oculta ahí? ¿Qué información hay ahí respecto del agua, del mar, que pudiera ser tan destructivo? Hay un conocimiento simbólico ahí. Y Tren Tren elevó la tierra para salvar a los humanos. Elevó la tierra para salvarnos. ¿Qué quiere decir eso? Porque podría haber hecho otra cosa para salvarnos. Podría haber hecho una cúpula para salvarnos del diluvio. Una cúpula y listo, que suba el agua y nosotros quedamos en una cúpula. Listo, se acabó, salvamos. No, pues no hizo eso. Elevó la tierra. ¿Qué se oculta ahí? Uy, ahora vamos a entrar en materia. Y de hecho hay cosas que ni siquiera sé si decir porque no quiero que se tergiverse lo que voy a decir. Porque mucha gente, como le causa tanto rechazo lo cristiano, no le gusta nada que suene a cristianismo. Y lamentablemente hay cosas que acá suenan a cristianismo. Tren Tren salvó a los humanos. Hay gente que no le gusta decir, oh, ¿cómo dices que la salvación? Eso suena a cristianismo y se asustan porque yo digo salvación. Bueno, según la cultura mapuche, el espíritu es más importante que el cuerpo. Y si uno salva su espíritu, cuando se muere, va a los cielos. Entonces hay gente que no le gusta esto y dice, no, eso es cristianismo. No, esto es como visión mapuche. Uno se va al buen Mapu. Sobre todo si mueres en batalla, de manera honrosa. Y hayan habido escritores y pensadores que han dicho, no, eso debe ser una tergiversación de la cosmovisión, debe ser una... Pucha. Bueno, lamentablemente así nomás. Ya. La cosmovisión mapuche entonces dice que el espíritu es más importante que el cuerpo, y esto lo vamos a entender ahora con el tema de Tren Tren y Kaikai. Y el cielo, por lo tanto, es más importante que este plano. Aquí estamos de paso. El cielo es más importante. Entonces, ¿dónde está la clave aquí? En Tren Tren. Porque entre Tren y Kaikai, el mito fundacional, está toda la información en el mito de Kaikai y Tren Tren. Está todo. Tren Tren elevó a los humanos en una dirección, hacia arriba, po. Hacia arriba. Había mucho sol. Quema la cabeza, te quemaba. Quema hoy, quema el sol. Ahí arriba. Se pusieron unos platos en la cabeza para sobrevivir el calor. Y hasta el día de hoy los Chemamul
se hacen con un plato. No sé si han visto, pero son unas figuras de madera gigantes, grandes así, que tienen un plato en la cabeza. Muchas culturas ancestrales, todas, hablan de la bóveda celeste. Para representar el cielo, tú representas una bóveda. Una cuenca así. Entonces esta cuenca, bueno, ¿será solo un plato en la cabeza que se pusieron nomás porque hacía calor el sol? Es un relato. Está encriptada la información. ¿Ya? No es que yo quiera tergiversarlo todo ahora, no, pero tenemos que reflexionar. Los chemamol se hacen con un plato acá en la cabeza. Con una cuenca, con un cuenco boca abajo. La bóveda celeste, el cielo, Tren elevó la tierra hacia arriba, hacia una dirección. El cuento no es tan burdo, no dice elevó hacia los cielos, se pusieron una bóveda que simboliza el cielo. En todas las culturas se habla de la bóveda del cielo, de la cúpula del cielo, porque en esa época se usaba ese término. Bueno, el símbolo que representa el cielo en todas las culturas es una bóveda. Entonces, bueno, ya, pero vamos pasando. Entonces, Tren salvó a los humanos elevándolos hacia arriba para poder sobrevivir estando allí tan cerca del sol. Se tuvieron que poner unos platos en la cabeza. O sea, habla todo el rato de alusiones al cielo. Que allá está lo primordial, allá está la salvación. Para salvarlos tuvo que elevarlos. Y miren, a ver, ¿cómo lo digo de manera que se pueda entender esta cuestión? Pero yo sé que muchos van a entender, pero quiero que lo entienda también, no, que lo entienda la mayor cantidad de gente posible. El relato del diluvio universal está en todas las culturas. Incluso la figura de Cristo está en todas las culturas. Siempre se dice, hoy sabéis que Cristo es igual a Krishna, hacen las mismas cosas. Hoy es parecido a Odín, man. Se parece, como que pasan por cosas similares. Se parece hasta a Prometeo también lo crucificaron. Hoy se parece a Osiris, loco. Entonces, hay discusión al respecto. Se dice que tal vez Cristo es simplemente un arquetipo que está presente en otras culturas. Pero si yo digo que Tren también sería este arquetipo, ahí me crucifican, pues bueno. Termino siendo yo el Cristo, pues bueno, me crucifican. No puedo decirlo. Porque la cultura mapuche tiene que estar en un museo, ahí quieta, muerta, no se puede tocar con las manos. Según algunos. Yo puedo hacer una comparación entre Cristo y Osiris. No hay problema. No hay problema, man. Se enojará un canuto. Mala cueva. Yo puedo comparar a Buda con Cristo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, ¿quién vino primero? Puede que sea Cristo, puede que sea Buda. No me voy a meter ahí. Yo no me voy a meter en ese tema ahora. La cuestión es que hay una historia que está en todas las culturas. Hay un Cristo, un arquetipo de Cristo. No estoy diciendo que el Cristo católico sea el real. No lo estoy diciendo. No estoy tocando ese tema ahora. Estoy diciendo que hay una historia que está en todas las culturas. Y hay un Cristo en todas las culturas menos en la mapuche. Atrévete a decir que fue Tren. No se puede, porque si no eres un maldito. No saben el odio que he recibido por decir que Tren es Cristo. O Cristo fue Tren. Más encima el diluvio universal. O sea, está la misma, hay una historia similar. Ahora, yo no estoy diciendo, porque hay gente que me ha acusado de esto, que realmente la cosmovisión mapuche viene del catolicismo. No he dicho eso. ¿Y qué pasa si al revés, weón? Si realmente la cultura cristiana es una tergiversación de la cosmovisión mapuche. Estoy diciendo, no sé, weón. Pero si no nos atrevemos a mover las neuronas, weón. Si no nos atrevemos a reflexionar. Si tenemos tanto miedo y tanta cobardía, weón, de pensar, weón. Puedo equivocarme, weón. Pero puede salir algo de ahí, weón. Puede que la cosmovisión católica y cristiana sea una tergiversación total de conocimientos anteriores y más antiguos. Que están en distintas culturas. Y en la mapuche también. Y puede que incluso la versión mapuche sea la original, weón. Puede que justo estemos frente al original, weón. Justo la historia mapuche es la verdadera historia del diluvio universal. Puede que la de la Biblia sea una tergiversación, weón. La verdadera es la de Kaikai Tren.
Puede que Cristo, weón, es una tergiversación de la historia. La verdadera es la de Kaikai Rentren. Pero si no nos atrevemos a pensar, weón, si no podemos mover las neuronas porque no se puede, weón, no se puede, weón, o son unos oscurantistas medievales, weón, no sé qué weón son, weón. Entonces, para poder hacer esta comparación tenemos que analizar la figura de Cristo. Para comparar. Como digo, hay gente que no quiere comparar, pero es que nos va a ayudar. Hay gente que cree que la figura de Cristo es judía. Alguien puso tiene que ser más vieja que el judaísmo. No sé a qué se referirá. Pero sí, porque puede... pero a lo que quiero llegar yo... Puede que la versión católica no sea la real. Bueno, ya, pero ya lo dijimos. ¿Nos vamos a atrever entonces? ¿Pasamos a la siguiente etapa? ¿Pasamos a la siguiente etapa? ¿Nos atrevemos? Ya. El arquetipo de Cristo. Antes estaba la idea del Dios distante. El Dios judío, por ejemplo, es distante, está allá lejos. No lo vas a ver. No lo vas a ver. No está cerca tuyo, no tiene ni una buena onda contigo. Cristo es Dios bajando a la tierra, hecho hombre. Dijo, ¿sabes? Yo bajo a la tierra, me hago hombre, para salvarte, para salvar al pueblo, a la humanidad, weón. Se hizo hombre para salvar a los humanos. Prácticamente bajó el cielo a la tierra para salvar a los humanos. Acercó el cielo a los humanos, acercó a los humanos al cielo. Él mismo, el cielo vino en persona, vino Cristo. Ese es el arquetipo. Tren, ¿qué hace? Acerca a los humanos hacia arriba, hacia los cielos. No es el Dios distante, no es el que te aleja, aléjate de los cielos, aléjate, quédate lejos de mí. No. Tren elevó a los humanos hacia allá arriba, les dijo, miren allá. Y los humanos se pusieron estas cuencas en la cabeza, en sus cabezas quedó el símbolo de los cielos. Y hasta el día de, bueno, hasta hace poco, y quizás, bueno, y hasta el día de hoy está renaciendo, se hacen los chemamul con una cuenca, con un cuenco, con un plato en la cabeza, que representa la bóveda del cielo. De hecho, muchos lo saben, si, más allá del cristianismo, ¿cachai? Yo hago la comparación con el cristianismo para que me entiendan, yo, porque si me pongo a hablar del tema, quizás no se pueda entender. Yo podría hablar del tema sin siquiera tocar el cristianismo, pero no se entendería quizás en profundidad. Ahora, esto puede pasar a otras etapas, a otros temas. Pero no sé si, como digo, no sé hasta qué punto tratar el tema aquí, porque hay cosas que se chacrean cuando uno las trata abiertamente. Por eso yo a veces intento tratarlo en mis libros, no más algunas cosas. Pero igual me interesa que la mayor cantidad de conocimiento pueda ser expresado abiertamente. Alguien puso que Jesús era judío por linaje, ¿no? ¿Se refiere a Cristo? Era judío por linaje, sangre y descendencia. ¿Se refiere a Cristo? No, pues Cristo no era judío, pues. No, pues Cristo era Galileo, pues si la Virgen María era de Galilea. La rama de David era de José, su papá, pero Cristo no tenía sangre de José, no tenía sangre de judía Cristo, ¿no? Al menos no tenía sangre de José. Al menos estoy usando la historia oficial. Yo estoy abierto a no creerme la historia oficial. Pero la historia oficial es que Cristo era Galileo, si vamos a irnos a la historia oficial de la Biblia, en la misma Biblia, Cristo era Galileo, no tenía sangre judía, tenía la pura sangre de su madre, Galilea. Y por eso sufrió mucha discriminación y le decían Galileo en la Biblia. Los judíos le decían tú Galileo. Y cuando Cristo, cuando le pregunta a uno de sus apóstoles, ¿quién soy? Y él le dice, tú eres el Mesías, algo así, estoy parafraseando. Y él le dice, haces bien o algo así. Y lo supiste
Ay, no me acuerdo las palabras exactas, yo no me acuerdo, no me memorizo palabra por palabra. Lo supiste por el espíritu y no por la carne. O sea, no por linaje sanguíneo. Él era el Mesías no por sangre, por el espíritu. Léanse ustedes la Biblia y van a cachar. Lucas Carena habla del tema. Y Lucas Carena es católico, pero católico, católico, pues. No hay más católico que Lucas Carena. Y Lucas Carena explica este tema en su libro Jesucristo Príncipe Hiperbóreo, me parece, algo así. Pero hace video hablando del tema. Bueno, él explica, fundamentado en mucha información, que Cristo no era judío, pero yo no vamos a tratar ese tema ahora, pues. No, me estoy yendo por la rama. Ya, Kaikai y Tren. Vamos a terminar con algunas claves. Pucha, como digo, ya no, ni siquiera sé si tratar este tema, porque mientras más profundizo en Kaikai y Tren, más me meto en la pata de los caballos. Supieran la pata de los caballos que me voy a meter. Tren es la jerarquía. Tren es la verticalidad. La cosmovisión mapuche es vertical. Hay mucha gente que intenta meter sus ideales en la cosmovisión mapuche. Por ejemplo, hay un loco que es anarquista, que se dedica a promover cosas del anarquismo. Buena onda con él, no tengo ningún problema, pero él intenta mezclar la cosmovisión mapuche con el anarquismo, como si los mapuches hubieran sido anarquistas o algo así, porque él... Estoy reduciendo y sintetizando, no es que sea tan burdo, pero es algo así, porque el loco es anarquista y mapuche, entonces mete los mapuches con los anarquistas o algo así. Y pasa eso, que uno intenta meter sus ideales. Puede que yo esté metiendo cristianismo en los mapuches, pónganle, imagínense ya. Por lo tanto, ya olviden lo que dije respecto de ese tema. Ponte. Uno mete sus ideales sin querer. Entonces a veces hay gente que dice cosas así como esta. Los mapuches eran todos horizontales. Su sistema de organización era horizontal. ¿Por qué? Porque su ideal de organización es horizontal, entonces le mete a los mapuches por debajo que eran horizontales. No, no eran horizontales. No. ¿Sabes qué son horizontales? Las aguas del mar. ¿Sabes quién mueve las aguas del mar? Kaikai. ¿Sabes qué es vertical? La tierra cuando la elevó Tren. ¿Sabes qué es vertical? El mandato del Toki. Verticalísimo. ¿Eso significa tiranía? ¿Significa despotismo tiránico? No necesariamente. Estamos hablando de que la figura de Tren también explica la jerarquía. Que es una jerarquía que no es arbitraria. Porque está relacionada a algo espiritual. Porque eleva a los humanos hacia algo que está más allá, hacia algo espiritual. La jerarquía del Toki no es una jerarquía netamente material. Tiene que ver también todo rol ancestral, importante, tiene que ver con algo que está más allá. Entonces la jerarquía, de hecho, bueno, la misma palabra jerarquía tiene una raíz lingüística que tiene que ver con eso. Pero bueno, entonces alguien puso, están mezclando todo, bro. Especifica en qué faceta, moral, espiritual o político. En todas las facetas. Porque el Toki es una jerarquía, po. Está por sobre, está ahí arriba. El mito de Kaikai Tren es la sustancia de la realidad completa. Entonces explica toda la realidad y todo lo sociológico, espiritual, metafísico. Entonces podemos hablar de todos los temas, incluso geopolíticos. El Kaikai es la bestia del mar. Es lo horizontal. Pucha, lamentablemente es un arquetipo. Puede que a uno no le guste porque uno quiere ser horizontal. A mí me gustaba caleta la horizontalidad. Yo intenté llevar a cabo muchos proyectos horizontales, pero a veces no funciona. Porque ¿qué pasa si tú estás llevando a cabo un proyecto, tú trabajáis la huerta todos los días, estás ahí, y de repente llega alguien un día y nunca trabajó la huerta, tú estuviste años poniéndole a la huerta, y llega un loco un día, va a ser horizontal todo, es decir, ese te va a ayudar en la huerta, ahora tiene el mismo poder de decisión que tú, que estuviste años ahí trabajando esa huerta, todas las papas que están sembradas son gracias a ti,
Y el loco viene y te ayuda un puro día, pero ahora el loco tiene el mismo poder de decisión que tú y puede cosechar las mismas papas que tú porque esto es horizontal. No, po. Tú, tú que plantaste las papas y estuviste años ahí plantando papas y tenías 800.000 papas, el loco te ayudó bacán. Y tú como eres piadoso, tú le vayas a dar un saco, 2 sacos de papa, más de lo que se merece le vaya a dar. Pero no le podéis dar la mitad de la cosecha, po. Tú eres el que está a cargo de la weá. Tú eres el que toma la decisión de cuántas papas les vaya a dar, porque tú cacháis los ciclos de las estaciones, tú sabes cuál es el ciclo de la luna, tú sabes cuándo se plantan, en qué estación, en qué luna se plantan las papas, porque tú estuviste ahí donde las papas queman, pues. En cambio, ese loco que viene recién llegando, buena onda. Y tú vas a ser piadoso con él. Buena tela. Le dais un saco de papas, toma y toma otro saco más y toma una armásico más encima. Buena onda, ¿cachai? Pero el mundo no es netamente horizontal. Siempre hay una jerarquía. Y eso es súper importante en la cosmovisión mapuche. Es tan importante que quedó marcado a fuego en el mito de Kaikai Tren Tren. La verticalidad es súper importante. Por eso la democracia es algo winca y te atrapa. Como Kaikai que quería agarrar a los humanos y agarrarlos y meterlos a las aguas y dejarlos atrapados en esa horizontalidad, la democracia es algo winca que nos atrapa. Es la bestia del mar que te quiere agarrar y meter ahí. No hay un toki, por eso no hay un toki. Oye, es complicado lo que voy a intentar explicar. La democracia, en cambio, ni siquiera tiene un líder, tiene un representante. Él nos representa a todos, ¿cachai? Uy, es que, a ver, mira, ya ven, estoy pasando al tema político o sociológico de organización. La democracia, por ejemplo, que es una derivación de la idea de que todos deberíamos tener el mismo poder de decisión. Los más hueones van a tener el mismo poder de decisión que los más preparados y los más inteligentes, mismo poder de voto que los más hueonados. ¿Te imagináis que el pueblo mapuche haya tenido que hacer una votación para elegir a Caupolicán? ¿Hubiera salido Caupolicán por voto? ¿O hubiera salido el más buena onda? ¿O el más trucho? El que hace más truchería y más chanchullo. ¿Ven? Que uno toca un tema y es súper difícil de tratar. Estoy tocando la pura democracia y ya quedó destruida con el puro mito de Kaikai Tren Tren. Anda a tocar otro tema. Si toco lo geopolítico, también va a quedar la cagada. Si toco lo económico, también, weón. Porque el capitalismo también es Kaikai. ¿Cachai? Porque lo que dije, se van a enojar los de izquierda, porque mucha gente de izquierda le gusta la horizontalidad, gente generalmente anarquista, pero ahora se van a enojar los de derecha porque también Kaikai representa el capitalismo. Sí, porque mala cueva nomás, porque es que tendríamos que pasar a otro tema geopolítico, histórico, económico y un análisis de Kaikai Tren Tren. Porque ¿qué pasa? El mito de Kaikai Tren Tren no nos sirve como un cuentito, pues weón. El mito de Kaikai Tren Tren tiene que servir para nosotros reflexionar sobre la realidad. Entonces tenemos que analizar la economía. Podemos analizar la economía con el mito de Kaikai Tren Tren. ¿Qué hora es? Son las 2:30, pues weón. Ya me tengo que ir a acostar, pues weón. Perdón. Bueno, miren, ¿saben qué? Igual yo he tocado algunos de estos temas. Tengo otro video que se llama El demonio Kaikai. Ahí trato el tema del capitalismo. Y ahí explico cómo el capitalismo... Porque el capitalismo no es que te vaya bien con las lucas. Capitalismo es un ismo. Cuando algo es un ismo es que giras en torno a. Si tú giras en torno al capital, tú giras en torno al dinero. Está bien que tú queráis que te vaya bien en la vida. Está bien que tú queráis dinero. Pero capitalismo significa que toda la sociedad se va a mover en torno al dinero, pues, bueno. No en torno a otras cosas más elevadas. En torno al dinero nomás. ¿Qué pasa? El dinero históricamente se ha movido por las aguas de los mares. Los imperios capitalistas siempre se movieron por los mares. El gran capital, los grandes bancos se movieron en Inglaterra. Y Inglaterra es un imperio marítimo por excelencia. El imperio de los mares. Fue Fenicia, fue Cartago. Fue la banca veneciana que después se movió a Inglaterra. Pero siempre fueron los mares. Siempre fue la bestia de los mares, la bestia del dinero, de la liquidez. El dinero es lo líquido. El dinero
de alguna manera es horizontal. Porque no importa tus valores elevados, no importa nada, y lo que importa es cuánto dinero tienes. Y con el dinero son todos. Si yo tengo 1.000.000 de pesos, tú tenías 1.000.000 de pesos, el otro tiene. Estamos igual nomás, porque son números, no hay una diferencias. Son números nomás. Estoy intentando sintetizar porque es muy complejo, como digo. Estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de muchas cosas, pero que estamos extrapolando. Alguien va a decir, pero ¿cómo estáis hablando de Inglaterra si estamos hablando de Kaikai y Tren Tren? Es que el mito de Kaikai y Tren Tren tiene que servirnos para entender, para pensar. Los pueblos que se arraigan a una tierra generalmente no son tan capitalistas. Por ejemplo, incluso hasta los pueblos comunistas. Yo no soy comunista. De hecho, justamente hice una crítica al comunismo al hablar de Kaikai hace muy poco, recién, hace 5 minutos, hicimos una crítica a la horizontalidad. Por lo tanto, al anarquismo y al comunismo y a la democracia. Pero el capitalismo de alguna manera también es parte de esta bestia de los mares. Es que parece que tiene muchos rostros y muchas emanaciones. Porque en ambos casos se obedece al dinero. Si vieran quién financió el comunismo. Pero bueno. Generalmente incluso a ver, ¿cómo lo explico? Rusia es un imperio terrestre. Roma también era un imperio terrestre. Es decir, que penetraban en la tierra. Penetraban construyendo acueductos, infraestructura, caminos. El imperio romano, por ejemplo, construye caminos, los caminos romanos, los acueductos romanos. Se meten en la tierra. Penetran en la tierra. Y se expanden. Claro, igual los romanos igual usaban el mar Mediterráneo para moverse y todo, pero ellos penetraban la tierra. Todo imperio necesita un poco de tierra, un poco de mar, pero siempre hay algo que es lo primario. Los romanos penetraban en la tierra. Por lo tanto, eran un imperio que, para bien o para mal, instauraba el derecho romano, era civilizatorio, por lo tanto era beneficioso en alguna medida. Si no, no existiría el derecho, pues. Europa habría sido pura barbarie. En cambio, el imperio romano penetraba en la tierra y civilizaba, y no giraba en torno al dinero. De hecho, habían pugnas contra imperios que sí eran marítimos, que sí obedecían al dinero netamente. Esto se ha explicado muchas veces. Y ya lo he dicho antes, que Alexander Dugin también habló de este tema, de cómo los imperios terrestres suelen ser menos capitalistas que los imperios marítimos, como la banca veneciana, que se movía por los mares, prácticamente por eso está en un puerto la cuestión, Venecia, justo en un puerto. Por eso Inglaterra movía el dinero y todo este tema. La banca veneciana se movió hacia Inglaterra y por los mares. Generalmente los imperios mercantiles son marítimos. Obedecen al dinero, al materialismo, a lo material. Entonces, los imperios de los mares... Y aquí voy a sintetizar todo, aquí va a cuadrar todo. Perdónenme que me haya extendido tanto. Ya voy a ir cerrando. Entonces, el imperio marítimo obedece al dinero, es materialista. Obedece a lo material, al dinero. Y, adivinen, yo hablé del comunismo y lo horizontal. Adivinen cuál es la base filosófica del comunismo. Se llama materialismo. ¿Sí? Pregúntenle a un comunista, pero a un comunista que sepa, un intelectual. Pregúntenle a un comunista, a su comunista intelectual más cercano, cuál es la doctrina filosófica, el materialismo. Porque el comunismo dice que el espíritu no existe, que las religiones son el opio del pueblo, por lo tanto cualquier cosa que sea espiritual es un vicio burgués, es una mierda. Todo lo que sea espiritual es alineamiento. Por lo tanto, lo mejor que tú puedes hacer para liberarte del yugo del capitalismo, según el comunismo, es ser un materialista, porque el materialismo es la filosofía del comunismo. No me crean a mí, estudien el tema. Pregúntenle a un comunista que sepa del tema. El materialismo. Todo lo que sea espiritual no existe, es basura inventada para someterte. Por lo tanto, el comunismo es antiespiritual y materialista, igual que el capitalismo. El capitalismo es materialista.
destruye el espíritu desde lo económico, el comunismo destruye el espíritu desde otros puntos de vista. Entonces el capitalismo y el comunismo, ambos son materialistas, por lo tanto ambos obedecen a la bestia de los mares, que no quiere que tú te eleves hacia arriba, hacia los cielos. Quiere agarrarte y mantenerte aquí, en este plano, atraparte aquí en la materia, en este plano terrenal, que no conozcas los planos superiores, que no vayas al Wenumapu, que no sepas sobre eso. Entonces Kaikai, como dijo alguien ahí, es lo ateo y lo materialista, lo que no sabe de planos superiores. Eso, amigos. Y Tren Tren es quien nos vino a decir, sí, hay planos superiores. Y y esta bestia de los mares controla la izquierda, derecha, controla este plano material. Entonces te va a hacer caer en la izquierda, te va a hacer caer en la derecha. Todo eso es mierda. No es que, hay gente que cree que porque yo no soy de izquierda ni de derecha. Hay gente que dice, tú no quieres quedar bien con nadie. No. Yo quiero quedar mal con todos, pues, weón. Porque son todos hijos del demonio Kaikai, pues, weón. Eso, queridos amigos, parece que no voy a poder continuar porque da para hablar mucho más. De hecho, ni siquiera toqué lo más delicado, pues, weón. Hablamos de economía, geopolítica un poco, hablamos de jerarquía, hablamos de comunismo, anarquismo, capitalismo, de Venecia un poquito, lo mencioné Inglaterra, pero esto es para que ustedes lo investiguen. Mencioné un poco a Rusia y a Roma. Podríamos hablar de salud, podríamos hablar de mil cosas. Y hay cosas que no voy a poder hablar. Porque yo sé que pueden sacar de contexto un pedazo de mi video y intentar funarme porque siempre es así. Hay cosas que, como digo, ya con lo que dije yo acá, ya estoy listo para la funa. Ya, y yo me da lo mismo yo, ¿cachai? Yo tengo familia igual, pues. Entonces, y también sé que aquí se chacrean los conocimientos, un poco. Es necesario usar estas redes sociales para que lleguen los kimunes, que no pueden llegar de otra manera. Chile es muy largo y es difícil, yo no puedo permitirme andar de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur para ir uno por casa evangelizando como los mormones. Los conocimientos más álgidos yo los escribo en mis libros. Tengo un libro que se llama Pax Araucana, muy breve. Ya, si les da flojera leer, es muy breve, sinteticé mucha información. Y de hecho, lo más importante es lo que ni siquiera está dicho, porque hay cosas que hay que decir entre líneas. Porque dicen que no hay que darle la perla a los chanchos. Entonces, a veces el que está preparado para entender cosas entiende. Este libro está hecho, si usted está preparado para entender, usted va a entender este libro. Y va a entender lo que hay entre líneas. Y si no, no. Así que está bien escrito para eso. Los que lo leen, los que lo han leído saben a qué me refiero. Es un libro muy cototo, pero muy fino. Pax Araucana, muy breve. Intenté sintetizar lo más posible, por eso hay mucho dicho entre líneas. Y luego está mi libro El Enigma Numérico Mapuche. ¿Qué pasa? Esta información no lo van a encontrar en ningún lado, pero en ningún lado. No sé, ni siquiera sabría cómo explicarlo, voy a tener que explicarlo en otro video quizás, El Enigma Numérico Mapuche. Pero le voy a decir una síntesis. Si tú agarras todos los números en Mapudungún, la numerología, los números en Mapudungún, Quiña, Epukula, Meli, Quesucayo, todos los números en Mapudungún tienen un nombre en Mapudungún, los números, mapuche. Si tú agarras los números, no son solo números. Los números tienen etimología. Quiñe, que significa uno, dice Quiñe. O sea, hay una etimología, tú puedes descomponer los números etimológicamente. Fue una intuición que me llegó un día. Yo busqué esta información, no estaba en ningún lado, al menos si es que alguien la tienen guardada y no todos la tienen, si muchos no la... No es que tanta gente la tenga, de hecho me diría que la mayoría de los machis ni siquiera saben esto. Y no quiero alardear tampoco. Esto es algo que ustedes pueden contrastar porque usé un método lingüístico. Agarra ahí los números en Mapudungún. Así como no todos los sacerdotes entienden a la profundidad de la cosmovisión cristiana, para hacer una analogía, no todos necesariamente.
A veces son algunos nomás los que realmente entienden la palabra de la Biblia, por dar un ejemplo. Algunos. Imagínate que ni siquiera nadie. Un día desperté de un sueño, de un peuma, y dije, ni les voy a contar los peumas. Agarré los números, desperté un día, agarré los números en Mapudungún, esto no lo... Bueno, con esto voy cerrando. Agarré los números y los descompuse etimológicamente. En lugar de Quiña, Epucla, Melique, Chucayu, Regle, los descompuse etimológicamente y los puse ahí, todos de corrido. Y saben que hay un relato. Los antiguos araucanos, los antiguos mapuches no tenían escritura, o tenían símbolos, pero no tenían una Biblia, por ejemplo, escrita, una Biblia completa, no tenían un Corán, no tenían un Bhagavad Gita, no tenían un libro entero sagrado, escrito con letras y todo. Entonces, se le ocurrió una muy buena manera de encapsular el conocimiento. Su Biblia son los números. Si tú descompones los números en Mapudungún, los descompones etimológicamente, Quiñe, Epu, Kula, Me, Li, Que, Chu, te sale un relato, no son solo números, no es que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te están diciendo un relato, hay un conocimiento hipersintetizado. Hipersintetizado, y si tú lo estiras, y lo estiras como un acordeón, los números Mapudungún son un acordeón enorme, tú lo estiras y lo estiras etimológicamente hasta las profundidades. Está todo dicho. Todo. Y mucho más. Imagínate, son 10 palabras, son 10 números, del 1 al 10. Y yo sintetizando, salieron 100 páginas. Y como digo, si bien yo me dejé llevar por mi intuición, por una intuición que venía de mi espíritu, yo fundamenté todo lingüísticamente. Y lo han revisado lingüistas. Y al parecer es todo verídico. Ni yo me lo pude creer, y cuando lo leo ni siquiera me lo puedo creer, porque no es algo mío, no es mérito mío. Yo fui una herramienta de esa bola. Y eso a veces lo leo y dije, yo escribí esto no es mío, o sea, no es mío. Esquimún, ancestral del bueno. Algún día les contaré de mis sueños, pero a veces ni siquiera quiero contarlos porque es como que pues, a veces es como un poco pedante, no sé, bueno. Humildad dice alguien ahí. Me falta humildad, ¿cachai? Y no soy. Y por eso nunca hablo de mis sueños. Por eso nunca hablo de mis sueños, porque siempre suena pedante la weá. Y no quiero caer en eso tampoco, ni que se malentienda. Yo no soy el Mesías, ni no soy. No soy el Mesías simplemente. No vengo a... No. Pero sí, todos tenemos acceso a sueños, la verdad. Si tampoco es algo yo soy el elegido. No, sí. Es que hay que despertar eso también, cabro. Hay que creerse el cuento también. A veces nos bajan el autoestima. No, pero ¿quién soy yo para...? No, si somos. Tenemos que despertar eso. Tenemos que despertar y el Kimun llega a los sueños. No a 1, no a 2, a 10, a 100. Y puede que seamos en algún momento miles. ¿Ya? A mí en los sueños me han dicho muchas cosas. Después, obviamente, después de la intuición, después de lo espiritual, uno igual busca lo racional también, porque tenéis que ver. En este libro está todo argumentado de manera racional, pero debo admitirles que esto viene de la intuición. Y parece que estuvo oculto mucho tiempo. Y estaba ahí a la vista. El enigma numérico mapuche. Entonces yo igual, como digo, yo no quise escribir un libro latero. Así que entonces segmenté la información en libros. Por eso está el Pax Araucana, que es muy fino. 50 páginas. El enigma numérico mapuche, otro tema, 100 páginas. El regreso del Toki, que es un tema más geopolítico, tendrá 90 páginas. Incluso hay pequeños ensayos como el arte como campo de batalla, la estética del ancestralismo chileno, que sería esto llevado al arte. Imagínate, esto también se puede extrapolar al arte. Un pequeñísimo ensayo. No sé cuántas páginas tienen. 40, algo así. Porque hay cosas que, como digo, se chacrean si uno las menciona por acá, por externo. Igual yo intento comunicarlo, pero
se chacrea. De hecho, ya acuérdense que este video va a tener unos comentarios re tóxicos después, weón. Y yo también a veces, cuando uno habla, a veces se equivoca, se traspapela, weón. Por eso cuando uno escribe es mejor porque sistematiza de manera más ordenada, está todo mucho más segmentado, de manera más clara, tienes tiempo para masticar y si te equivocaste en un concepto, lo cambias o algo así. Eso, querido amigo. Así que si quieren cachar más el rollo, como digo, están estos libros. Así me apoyan con mi trabajo. Y eso. Se me fueron mil cosas. Pero hay cosas a veces que el silencio dice más que lo que uno dice con palabras. Tienen que leer entre líneas también lo que yo digo porque hay cosas que yo simplemente no puedo decir. Sobre todo en estos espacios. Hay cosas que no puedo decir, pero en el silencio se dicen muchas cosas. Eso, querido amigo. Un gran abrazo. Nos vemos para la próxima oportunidad. Disculpen lo tarde. Es que era el único momento que tenía.